Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos diste de poder ver y sentir el sol, Señor. Gracias, Padre, por escogernos, Señor, para estar aquí reunidos, adorando y glorificando tu santo nombre, Señor. Padre, queremos pedirte que tú quebrantes nuestros corazones, lo ponga a disposición para escuchar reverentemente tu palabra, Señor. Derrama tu Espíritu Santo para que sea Él quien esté guiando, Señor, cada una de las cosas que se haga, que se diga aquí, Señor. Y por ese sentir que queramos glorificarte a ti, Señor. Que cualquier altimaña que el enemigo quiera poner, Señor, en nosotros, Señor, tú la derribes. No la permites, Señor. Y desde ya, Señor, te rogamos, te imploramos que nos dé la fuerza que necesitemos, Señor, para hacer los ajustes, Señor, y poner en práctica todas y cada una de las cosas que tú preparaste desde la fundación del mundo, Señor, para este día, para cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Padre, yo te ruego que mi incapacidad, Señor, no sea un obstáculo para exponer tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, que sea glorificado, Señor. Que llegue a tu trono con grato perfume, Señor. Por los méritos alcanzados por tu Hijo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Mis hermanos, leemos Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Bien, mis hermanos, este tema o esta parte, esta posición de hoy, oír la palabra con mansedumbre para controlar nuestra ira. Una de las cosas por las que debemos esforzarnos en todo tiempo es aprender a pensar antes de hablar. Por esa razón, Santiago nos manda y nos dice que no debemos precipitarnos al hablar. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos algo y luego pensamos? Yo no quería decir eso, pero ya es demasiado tarde. Ya el daño está hecho. Porque la palabra ya salieron de nuestra boca. Ya salieron. Por eso el apóstol Santiago nos dice que debemos manejar nuestras lenguas, que debemos controlarla, porque con nuestra boca nosotros bendecimos y maldecimos. Y esta razón lo podemos comprobar en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, cuando él nos dice, así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ya nos enfatiza, mis hermanos, que nosotros debemos, ¿qué decimos? Y es una indicación que va precisamente, que sale de nuestro corazón. Porque si nosotros escuchamos con atención la palabra de una persona, podemos también escuchar lo que hay en su corazón. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por el afán del día a día y no prestamos atención a lo que nos están diciendo. Y la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, tal como nos dice Santiago en el versículo 19 que inicia, debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. Pero a veces nosotros lo que estamos es preparados para dar una respuesta sin escuchar de antemano qué nos están diciendo. Esto es algo que nosotros debemos aprender y poner en práctica. Que no todo lo que nos llega a la mente nosotros debemos decirlo.
A nosotros nos encanta eso. Por esta razón, Santiago nos dice que debemos controlar nuestra lengua. Nos podríamos preguntar, mis hermanos, ¿cómo controlamos la lengua? La lengua la podemos controlar de adentro para afuera. Si nosotros controlamos nuestra lengua de adentro para afuera, vamos a poder escuchar lo que se nos dice. Porque a través de la lengua es que se saca todas las cosas malas que hay en nuestro corazón y todas las cosas buenas que en él hay. Por eso es, mis hermanos, que Santiago nos enfatiza que debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. Debemos aprender a controlarnos, porque si nosotros no controlamos, vamos a poder controlar nuestra ira. Porque debemos de aprender a sacar de nosotros el yo. Yo no siempre tengo la razón, o yo nunca tengo la razón. Si yo escucho lo que se me dice, yo no me voy a irar con nadie. Yo voy a controlar mi lengua, porque voy a escuchar reverentemente. Es por eso que Santiago nos enseña en esta epístola universal y trata con gran detalle la vida que todo creyente debe tener y debe vivir. Es por esta razón que en este mismo libro Santiago nos dice más adelante que prediquemos en todo momento, y si no es necesario, que hablemos. Entonces, Santiago trata con detalle en esta epístola qué vida nosotros como creyentes debemos vivir, debemos llevar. Yo siempre, desde que llegué a los caminos, me gustó este libro de Santiago. Siempre le decía que esta epístola de Santiago es un manual de vida del creyente. El creyente que vive lo que Santiago nos dice es un creyente que va a vivir feliz y en paz. Y va a vivir para la gloria de Dios, no para jactarse, como muchos de nosotros hacemos. Nosotros somos tan jactanciosos que hasta a veces somos captadores de pecado ajeno, porque nos vemos reflejados en el otro. Y nos damos cuenta, inmediatamente yo veo a la hermana Nancy y digo, ay, pero la hermana Nancy, porque yo me estoy viendo reflejado en ella, pero me estoy justificando. Y le digo al padre Abraham, usted no sabe de lo que hizo la hermana Nancy, pero que yo debo decirle lo que yo hice. Pero como me veo reflejado en ella, eso es lo que digo. Para que los demás digan que yo soy muy espiritual. Entonces, mis hermanos, debemos ser tardo para hablar. Tardo para hablar. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué debemos oír? Vamos a oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en lo que dijo el apóstol Pablo a los hebreos, en los capítulos 4, en los versículos 12. Leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también, mis hermanos, el apóstol Pablo le escribe a los corintios. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, leemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, que estamos habitados por el Espíritu Santo, y Él quiere enseñarnos la palabra de Dios, es magnífico o extraordinario el pensar que el creador de este universo y redentor de los pecados, de todos los perdidos, quiere hablar con nosotros. Por eso Santiago nos dice en el versículo 19, nos dice al iniciar esta sesión, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, que debemos permanecer alerta, estar atento, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Gracias. Por eso, Santiago nos continúa diciendo en el mismo versículo 19, Dios nos dio dos oídos y una boca, y eso es por alguna razón muy determinante. Existe el peligro de que nosotros podamos hablar demasiado. Hay personas que yo he escuchado, y ustedes también, que alegan que al momento de una persona ser salva, venir a Cristo, lo primero que debe es a comenzar a dar testimonio de su fe. Y creemos que un cristiano recién nacido espiritualmente está en condiciones de testificar en una manera pública y activa. Esto va a depender del tipo de persona que se trate. Porque a veces una persona recién salvada, recién salva, no tiene las condiciones ni el conocimiento bíblico necesario para empezar a testificar. Por esa razón que nosotros vemos muchos, ayudarlo, hermanos, que solamente dicen, yo era, yo hacía, y yo era, yo hacía, yo era, yo hacía. Y nos convertimos en un yo. Pero no decimos, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en mí después que estoy en el camino? ¿He sido regenerado? Sí. Por esa razón es que Santiago nos invita a que debemos escuchar con mansedumbre la palabra de Dios y ser tardo para hablar. Nosotros como cristianos debemos testificar. Pero Santiago nos dice qué debemos de hacer. Nosotros debemos testificar día por día, hora tras hora. Y Santiago nos invita a que si es necesario, hablemos. Mi vida tiene que reflejar que yo he sido salvo. Tienen que reflejar que el Espíritu Santo mora en mí. Mi vida, cómo yo trato a mis hermanos, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mi esposo, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mis compañeros de trabajo, cómo yo trato a mis compañeros de estudio. Eso es lo que van a hablar si verdaderamente yo soy salvo o no. Porque a veces nos sentimos presionados hasta con la misma sociedad. Y no debemos dejarnos presionar. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos va a guiar. Nosotros, como salvos, debemos mostrar interés en testificar a Cristo. Y que cada día el yo interior que tenemos muera cada día. Nosotros, como cristianos, debemos de estar, por razones lógicas, cada día reforzando y profundizar en el contenido de nuestra fe, para así evitarnos malas interpretaciones erróneas. Aunque podemos preguntarnos en estos momentos, pero ¿y cómo yo voy a dar testimonio de mi fe públicamente?
podemos dar testimonio de nuestra fe. Cuando lo hacemos en público debemos ser cuidadosos y prudentes en cómo lo hacemos. Pero lo que es más importante es que con nuestro testimonio nosotros debemos respaldar, o con nuestro estilo de vida debemos respaldar lo que decimos, para así evitarnos lo que Cristo le dijo a los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Lo que nosotros decimos debe estar respaldado en la forma de nosotros vivir. ¿Por qué? Cuando estaba preparando me trajo algo de un filósofo, de Sócrates. A Sócrates, que era un maestro, filósofo, le llevaron un joven para que él lo discipulara. Cuando el joven conoce a Sócrates de la emoción, comenzó a hablar. Y habla, y Sócrates callado. Al final, cuando el joven se calló, Sócrates dijo, yo lo voy a aceptar, pero le voy a cobrar el doble. ¿Pero y por qué? ¿Cómo le va a cobrar el doble? Sí. Primero, tengo que enseñarle a controlar su lengua. Y después, enseñarlo a usarla. Sócrates tenía un trabajo doble. El Espíritu Santo tiene un trabajo doble con nosotros también, así como lo tuvo Sócrates con ese joven. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña a controlar nuestra lengua y nos enseña a usarla. Es tan así que cuando nosotros vamos a cometer un pecado tan insignificante para nosotros, el Espíritu Santo nos confronta y nos lo muestra y nos dice que eso no está correcto, pero nosotros lo hacemos. Cuando nosotros nos vamos a irar con una persona, el Espíritu Santo nos lo avisa, pero nosotros no le hacemos caso. Es por esto que debemos ser o recordar siempre este consejo que Santiago nos da a todos los creyentes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos para no revelar nuestra ignorancia acerca de la palabra de Dios. A veces queremos enfrentarnos en discusiones religiosas que nos llevan por falta de comprendimiento o de entendimiento de la palabra de Dios, y creyendo que como yo soy cristiano, yo tengo 10 años en los caminos del Señor, yo conozco más Biblia que todo el mundo, y lo que yo digo eso es, y yo tengo la razón, y me enfrento a una discusión religiosa de que yo tengo más conocimiento y de que yo soy el que sé. Y si usted no está de acuerdo conmigo, usted es un ignorante. Y eso no es así. Muchas veces los ignorantes somos nosotros, porque nos enfrentamos a personas que conocen menos que nosotros de Biblia. Y el hecho de que usted conozca de Biblia no quiere decir que usted tenga la razón. Eso no quiere decir que usted tenga la razón. Recuerden lo que dijo el Señor a través de Osea, en el capítulo 4, el versículo 6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros como cristianos debemos testificar siempre acerca de la obra del Señor, pero debemos hacerlo con prudencia, con delicadez, con cuidado cuando lo expresamos en público. Las escrituras nos dicen que nosotros debemos ser tardos para airarnos. Lo podemos ver en la carta a los Efesios,
en el capítulo 4, versículo 15, donde el apóstol Pablo los exhortó a seguir la verdad en amor. Esta palabra construyeron una regla de oro para dar testimonio de nuestra fe y para exponer la verdad del evangelio. Podemos recordar, mis hermanos, que Dios le advirtió a Caín allá en Génesis cuáles iban a ser las consecuencias de su ira contra de su hermano. Este fue el mensaje de Dios a Caín. Cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debe controlar tu ira o ella te controlará a ti. Por esta razón, Caín mató a su hermano porque no le hizo caso a la advertencia que Dios le hizo. Sus celos hacia su hermano Abel se transformó en odio. Y la ira es más violenta que las emociones que cada uno de nosotros podamos tener. La ira involucra sentimiento más fuerte. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Esta es una buena forma de desahogarse y sin pecar, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Dios siempre será comprensivo con nosotros. Uno de los grandes pensadores, el pastor Jonathan Edwards, este señor tenía una hija que tenía un temperamento incontrolable. Un joven de la universidad, brillante de la universidad que él impartía docencia y miembro de esa iglesia, se le acercó, como era costumbre en esos tiempos, para pedirle la mano de su hija. A lo que el pastor Jonathan Edwards le respondió que no, que él no puede casarse con ella. El joven, sorprendido, pero yo estoy enamorado de ella. Y él le volvió a decir, tú no te puedes casar con ella. El joven le respondió, pero que ella me ama. Y otra vez el pastor Edward le dijo, te repito, no puedes casarte con ella. Entonces el joven le preguntó, ¿por qué no puedo casarme con ella? A lo que él le respondió, ella no es digna de ti. Sí, ella es creyente, pero la gracia de Dios no puede vivir con cierta gente con la cual jamás nadie podría vivir. Él reconocía que su hija era incontrolable y que este siervo de Dios no podía controlarla, que no podía casarse. Hay muchos hermanos, muchos creyentes que se comportan dignamente de la profesión de su fe, pero tienen un temperamento incontrolable que dañan su testimonio como cualquier otro factor negativo de su vida. Y a veces, para ayudarle un poquito, se quieren excusar. Ah, no, yo soy así. El que quiere tiene que aceptarme así. Porque yo soy así y a veces me temo hasta Dios. Ah, no, fue que Dios me hizo así. Si tú quieres, tienes que aceptarme así. Si no, vete para donde se fue el carajo. Pero eso es justificándonos. Si usted ha nacido de nuevo, usted es nueva criatura. El viejo hombre quedó atrás. Debemos comportarnos y debemos reflejar ese cambio en nuestras actitudes. Como yo trataba a los demás antes de llegar a los pies de Cristo, yo debo de transformar ese trato, porque mi actitud deben de cambiar, deben ser nuevas, porque yo soy una nueva criatura, yo nací de nuevo y mi actitud debe cambiar. Ahora bien, mis hermanos, el capítulo 20 de este capítulo nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como hemos visto o he intentado, la ira del hombre es contraria a la voluntad y a la obra de Dios.
Es por eso que no podemos discutir con religión con nadie. Y Santiago nos enfatiza que porque la ira del hombre no obra en justicia de Dios. Es posible que uno se sienta muy enfadado con otro por considerarse un defensor de la fe, pero la vida justa que Dios quiere, la ira humana no la produce. Mis hermanos, y no podemos seguir engañándonos de que nosotros nos enfadamos en cualquier discusión de religión por amor a Dios. Cuando nosotros nos enfadamos, no lo estamos haciendo porque amamos a Dios. Porque Dios no se enfada así. Dios está activamente en salvar a las personas, implicado en salvar a la persona. Y nosotros, enfadándonos con otro hermano, con una persona, aun sea un no creyente, no estamos trabajando para salvarlo. Porque nuestro testimonio que estamos dejando, hermano, es totalmente contrario a la que nosotros. Es por esto que nosotros, en lugar de culpar a Dios, debemos de abrir nuestros oídos. Y en la medida que nosotros abrimos nuestros oídos, vamos a abrir nuestros corazones y vamos a aprender lo que Dios nos enseña a través de ello. Si nosotros abrimos nuestros oídos y nuestros corazones, nosotros vamos a poder a gobernar nuestras lenguas y a gobernar nuestras pasiones. Y vamos a vivir una vida que vamos a desechar como trapo de inmundicia toda práctica pecaminosa. Debemos rendirnos a la palabra de Dios con las mentes humildes y dóciles. El diseño de la palabra de Dios es para hacernos salvos y para hacernos sabios. Por eso es que estar dispuesto a escuchar, que Dios está dispuesto a escuchar nuestra falta con paciencia, con paciencia. El diseño de la palabra de Dios de ninguna manera deshonra el evangelio ni decepciona sus propias almas. Es por esto que el versículo 21 de este capítulo nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Debemos destacar que despojarnos de toda impureza de la naturaleza carnal y que debemos desechar toda abundancia de malicia. El versículo continúa diciendo, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Debemos recibir la palabra de Dios con humildad. La palabra de Dios es el mejor preventivo contra los pecados de la naturaleza humana. Yo recuerdo una vez que en una prédica del pastor Narciso, él hizo alusión a un pecado que decía que el pecado le apartará a usted de la Biblia o la Biblia le apartará a usted del pecado. Y continuó diciendo el pastor Narciso, todo lo que me acerca a Dios, por malo que sea, es bueno. Pero todo lo que me aleja de Dios, por bueno que parezca, es malo. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios con humildad, vamos a poder, a través de la palabra de Dios, a tener un preventivo contra los pecados de nuestra naturaleza humana. Y Santiago, al finalizar ese versículo, continúa diciendo de la palabra de Dios, la cual puede salvar
nuestras almas. El apóstol Pablo les está hablando a los hermanos que habían sido salvos. La palabra de Dios nos ha traído salvación, pero tenemos que vivir una vida como creyentes. La salvación se expresa en 3 tiempos. Yo he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Pero aquí, en este final del capítulo, del versículo 21, Santiago está hablando en tiempo presente. En tiempo presente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos tomar especial cuidado. Debemos ser tardo para airarnos, porque nuestra ira no cumple con la justicia de Dios. La ira lo único que hace es defender nuestra agenda. Siempre. Podemos aprender, primero, que mucha de nuestra ira y enojo procede de estar centrado en nosotros y no de estar sentado ni pensar en los demás. Es por esto que debemos ser pronto para oír y tardo para hablar, que es una de las maneras de estar centrado en los demás. Si estamos centrados en la palabra, vamos a estar firmes en contra de lo que es la lujuria de la carne. Vamos a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y vamos a recibir con mansedumbre la palabra insantada para la cual puede salvar nuestras almas. Debemos estar desechando toda impureza, apartándola lejos de nosotros para recibir la palabra. Esta palabra nos puede salvar de nuestra situación actual y para la eternidad. Por esto, mis hermanos, la pureza de la palabra de Dios nos preservará en un mundo impuro. Dios le bendiga. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, toda gloria, toda honra sea dada a ti, Señor. Queremos agradecerte, Señor, el tú escogernos, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú no viste mis limitaciones, Señor, para elegirme, Señor. Gracias, Señor, que estando todos aquí, Señor, pudimos escuchar reverentemente tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo implante en cada uno de nuestros corazones, Señor, esta palabra con mansedumbre, Señor. Esto que tú nos dijiste, Señor, que podamos reajustar nuestras vidas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor demostrado. Y ayúdanos, Señor, a poder demostrar y amar a los otros, Señor. A entender que debemos ser tardo para hablar, Señor. Debemos ser tardo para airarnos, Señor. Pero debemos ser pronto para escucharte a ti, Señor. Para escuchar tu palabra, Señor, con mansedumbre, Señor. Y vivirla como tú quieres que nosotros la vivamos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.